hasta que con 17 años, como te contaba, volviendo ese trabajo a mi casa, para no atropellar a un hombre mayor que cruzó por donde no tenía que cruzar, pues perdí el control de mi moto y me caí. Y en ese accidente perdí la movilidad y la sensibilidad de mi brazo derecho. Un día normal, pero un día que en el fondo yo no soy una persona que crea mucho en casualidades, ni en destino, ni en predestinación, ni esto de que dices, no, es que parece que tenía que pasar algo así. Pero es verdad que ese día, luego recordando a mí me han ido pasando los años con mi padre, sí pasaron cosas un poco diferentes. Y yo soy muy despistado. Y seguramente otro día cualquiera hubiera vuelto por el mismo sitio a pesar de que sabía que estaba asfaltado. Pues ese día me acordé. Perdí un poco la confianza en mí a nivel mental. Hola, Tío, ¿cómo estás? muy bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí y dedicarme un poco tu tiempo. Nada, un placer, encantado. ¿Cómo te va todo? Muy bien, muy bien. Pues mira, esta semana por fin ya después de muchas semanas y muchos meses de preparación para la clasificación de París, pues acabé las competiciones, así que esta semana por fin estoy un poco más relajado, disfrutando con la familia y desconectando un poco a nivel físico y mental, que ya me hacía falta. Ya lo necesitabas, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, que ya he llegado muy bien de forma, pero también es verdad que cuesta, ya no solo lo físico, que también, porque cuando llegas en forma siempre estás en un momento, parece que además tus defensas bajan. Cuando estás muy fuerte también estás en un momento un poco a nivel fisiológico débil también. Pero sobre todo es la mental, es la parte mental la que yo creo que más pasa factura después de mucho tiempo exigiéndote presión de los puntos de la clasificación. Entonces, también desconectar y resetear un poquito todo ayuda. Joder, tío, pues mira, voy a aprovechar para hacerte la primera pregunta. Bueno, lo primero de todo, me la apunto mejor en mi mente y lo primero de todo que Venga. quería decirte es que si te querías presentar. Sí, bueno, vale, sí, yo soy Alejandro Sánchez Palomero, o Alex para los amigos. Soy deportista paralímpico, soy papá, soy muchas cosas. Afortunadamente tengo muchos objetivos, sueños, cosas por hacer en mi vida y yo creo que todas ellas, las que he hecho y las que estoy por hacer, me definen un poquito de lo que soy. Pero principalmente soy papá y deportista paralímpico. Qué bien, tío. ¿Y en qué deporte estás compitiendo ahora? Porque he visto que has cambiado, ¿no? Sí, bueno, ahora mismo soy triatleta paralímpico. Ya casi más de, esta es mi décimo año, mi décima temporada como triatleta. Y es verdad que me cuesta todavía verme como triatleta, y sé que soy ya uno de los veteranos, pero en mi interior me siento nadador. He sido nadador toda mi vida, antes del accidente y post accidente. Y aunque es verdad que llevo ya más años de carrera profesional como triatleta, en el fondo hay una parte de mí que sabe o siente que ante todo soy nadador. Aunque ya te digo, el triatlón llegó a mi vida hace muchos años y se ha quedado y tiene pinta de que se la va a dar largo también. Vale, tío. ¿Y nos puedes contar un poco cómo fue tu accidente? Sí, claro. Va a ser justo este año, el 26 de julio, hará 20 años del accidente. Tuve un accidente de moto. Bueno, tenía 17 años, con las cosas de la edad, de los 17, pues estaba estudiando segundo de bachillerato, no había probado todas las asignaturas, me habían quedado dos, entonces ese verano estaba empezando a estudiar, pero preparándolas, sobre todo recuperarse las asignaturas y llegar a la selectividad. Con los 17 años, pues eso, estaba en un momento de vida de construcción, de cara a un futuro, pero también es verdad que de una construcción, pues no con unos pilares fuertes y sólidos como la experiencia te demuestra, sino que, bueno, pues al final para mí en ese momento lo importante era el ocio, la independencia, es un poco la rebeldía que tienes, que todo el mundo tenemos con 17 años, entonces estaba descubriendo también muchas cosas, estaba empezando a conocer gente, a salir, a tener chicas, o sea, a tener una novieta, pues en fin, en un momento, pues los 17 años que todos hemos vivido. Y tenía moto también, y había encontrado trabajo también de monitor de natación, que era un trabajo que me daba independencia, dinero económico para poder, pues eso, salir pagándome mis gastos y demás, hasta que con 17 años, como te contaba, volviendo ese trabajo a mi casa, para no atropellar a un hombre mayor que cruzó por donde no tenía que cruzar, pues perdí el control de mi moto y me caí. Y en ese accidente perdí la movilidad y la sensibilidad de mi brazo derecho. Y desde entonces, pues, tocó cambiar, tocó cambiar todo. Fue como un golpe brutal a mi vida que hizo que todo se zarandeara
y se cayera lo que no era importante. Y entonces quedó una base con la que luego me he construido a lo largo de estos 20 años ya que han pasado y que me han convertido en la persona que soy hoy en día. Qué interesante, tío. ¿Cómo recuerdas ese día? Pues mira, ese día lo recuerdo como un día normal, pero un día que en el fondo yo no soy una persona que crea mucho en casualidades, ni en destino, ni en predestinación, y esto de que dices, "No, es que parece que tenía que pasar algo así". Pero es verdad que ese día, luego recordándolo a medida que han ido pasando los años con mi padre, sí pasaron cosas un poco diferentes. Ese día me levanté un poco más tarde y llegaba más apurado al trabajo. Mi padre me llamó, no me solía llamar y me llamó para ver qué tal estaba y le dije, papá, no te puedo atender, ¿quieres algo? ¿Ha pasado algo? Y dice, no, no, era por ver qué tal estaba. Y digo, pues mira, te dejo porque llego tarde a trabajo. Justo además ese día, el camino que iba habitualmente bueno, del pueblo donde vivía en Salamanca, al otro pueblo donde daba clases, estaba asfaltando, entonces me tocó hacer otro camino. Y yo soy muy despistado y seguramente otro día cualquiera hubiera vuelto por el mismo sitio a pesar de que sabía que estaba asfaltado. Pues ese día me acordé. Dije, oh, está asfaltado, voy a ir por otro lado para que no me pase lo mismo que pasó en la ida. Al cambiar por otro lado, pasé cerca de casa de un amigo y me paré y dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a llamar a mi amigo a ver si está en casa ya que paso por aquí. Y no estaba, entonces, pero todo fueron sucediendo pequeñas cosas que hicieron que ese día pasara en ese momento por un sitio donde un hombre mayor estaba cruzando. Y recuerdo que pité al hombre mayor para intentar advertirle de qué pasaba, pero el hombre no miró, corrió y de hecho él me golpeó a mí en la moto porque ya le estaba rebasando. Y bueno, en fin, que fueron situaciones como no sé ni cómo llamarlos, sucesos del destino que hicieron que pasara esto y que tuve mala suerte, caí mal y me provocó esa lesión en el plexo braquial. Bueno, las raíces de la médula espinal van hacia todas las partes del cuerpo. El plexo braquial son 5 raíces que salen de la médula espinal y van al brazo. Dependiendo de qué altura de la raíz o digamos de los nervios que salgan a cada parte del brazo, pues una afecta al hombro, otra al bíceps, otra al codo, hasta las partes más radiales o más externas que son las de los dedos. Pues en mi caso tuve mala suerte y encima se me arrancaron las 5 raíces totales del plexo. Entonces me provocaron una parálisis total que aunque luego se intentó recuperar en operaciones y demás, no llegué a recuperar gran cosa. Sí que he recuperado hombro y un poquito de pectoral, pero nada más. O sea que tú la parte, el brazo no tiene movilidad ninguna, ¿no? Movilidad desde hombro, bueno, un poquito de hombro sí que tengo, pero hasta los dedos nada. Y sensibilidad hasta el codo sí que tengo, de codo para abajo no tengo nada. Vale, tío. ¿Y cómo en tu vida una situación que a priori es de sufrimiento, cómo la superaste? ¿Cómo trabajaste para vivir esa experiencia? ¿Y cómo recuerdas como ese proceso tal vez de adaptación y de nueva vida, ¿no? Pues mira, al final, con los años te vas dando cuenta de que yo no lo he superado. O sea, mi brazo no se mueve. O sea, no lo he superado. Sí he aceptado y he aprendido a vivir con ello. Y sin ningún tipo ni de odio, ni de pena, ni de tristeza, sino adaptándome a una circunstancia que yo ya no puedo cambiar, luego entonces tampoco necesito darle más vueltas a la situación en la que es. Me encantaría mover mi brazo, evidentemente, pero no lo puedo mover y punto, ya está. Vamos a centrarnos en otras cosas que sí puedo controlar, como es el resto, desarrollar mejor mi mano izquierda y aprender otras habilidades, otras formas de hacer las cosas que hasta ese momento no las he necesitado encontrar, pero que ahora sí que las necesito. Y luego aceptar también, entre otras cosas, por ejemplo, que hay cosas que no puedo hacer y tampoco pasa nada. Es verdad que son mucho menos de lo que la gente puede creer y lo que yo mismo incluso pensaba. Pero al final la vida te aprendes a que antes también de perder mi brazo derecho, también había muchas cosas que no hacía, pero no les prestas atención. Solo hasta que te pasa algo así dices tú, ay, ahora ya no voy a poder hacer esto. Y dices, bueno, tampoco es que te lo hubieras planteado antes, ¿sabes? Entonces yo creo que la clave en este tipo de situaciones siempre es aceptarlo. Aceptarlo y aprender a vivir de una forma diferente, que no tiene por qué ser ni peor ni mejor. Siempre digo que las personas con discapacidad debemos de entender o debemos hacer entender, mejor dicho, a la sociedad, que no somos peores por tener una discapacidad y que tampoco pedimos más o que nos den por demás por el hecho de tener una discapacidad. No, no. Que lo que queremos son las mismas oportunidades que el resto de personas, que habrá en algún momento en que la sociedad nos tendrá que echar un cable, porque si no, algo tan sencillo como, por ejemplo, para las personas en silla de ruedas, no poder salir de su casa, no poder entrar en su casa, no poder entrar en un edificio público,
eso sí que es un problema que tiene que tener y tiene que hacer suya la sociedad, no la persona que está en silla de ruedas. Entonces, esta visibilidad y esta continua muestra de información y de naturalidad ante la discapacidad creo que es la clave para que todo esto al final vaya tomando conciencia y nos demos cuenta de que somos parte de la sociedad y ya está. Y al que no puede hacer algo hay que echarle un cable y el que ha superado algo tiene que dar un poco de altavoz para que aquella persona que a lo mejor pueda empatizar con él, porque yo en ese momento hace tiempo estuve como tú y puedes ver que la vida tira para adelante y que hay opciones, en fin. Al final hay que crear sinergias y todo es parte importante de esto. Las personas con discapacidad tienen que mostrarse ver para que todo esto tenga un poco de sentido y la vida sea al final un abanico muy grande, pero con oportunidades para todos. Sí, tío, me parece súper interesante. Has comentado un poco la aceptación, que al final yo creo que muchas veces es la raíz del sufrimiento cuando te pasa algo como lo que tú has comentado, ¿no? Ese accidente incontrolable en tu vida o otras circunstancias que tenemos todos y no terminamos de aceptar y ver, como ver la realidad, ¿no? Como contarnos esa verdad, ¿no? ¿Tú viviste un proceso de, joder, de que te afectó y no supiste aceptarlo o lo supiste llevar mentalmente bien, lo aceptaste y te adaptaste No, rápido a no, a esa vida? no. Al final fueron momentos muy complicados y periodos oscuros y tristes y difíciles. Y no estudio psicología, pero sé que hay procesos en un periodo como el periodo de luto, de negación, pues todos estos procesos seguramente casi del uno al X que hayan, seguramente los pasé por todos, pero creo que es normal e inevitable. Disculpa. Al final buscas porqués siempre cuando te pasa algo. Porque a mí, porque esto, que si yo no he hecho nada. Y al final los porqués hasta qué punto son importantes y qué te pueden aliviar. Al final hay veces que hay tantas cosas que no dependen de nosotros y que no controlamos y que no son justas, pero que forman parte de la vida. Y yo creo que la vida es cojonuda, pero precisamente porque sea cojonuda, pues de vez en cuando te tienen que decir, ya, pero también aprieta y duele. Pero esto es parte del juego. Aceptarlo y darse cuenta de ello es complicado, pero a veces es lo que te hace libre. El hecho de sentir un poco que hay pocas cosas que dependan de ti realmente, que son pequeñas cosas, pero que al final esas pequeñas cosas son las que te tienes que amarrar y dedicarle más tu atención, tu atención más grande. Al final no depende de mí que yo pueda mover el brazo, pero sí depende de mí mi actitud ante este problema y tirar hacia adelante y darle positividad a la vida y elegir todas estas cosas que te digo, aunque a veces cuesten. Pero sí, pasé malos momentos, muchos muy malos momentos de soledad, de negación, de cabreos, sí, claro. Sí, como dicen un poco, aprieta pero no ahoga, ¿no? Y me gusta mucho lo que has comentado de ver en eso que realmente tienes el control y aceptar un poco las cosas incontrolables, ¿no? Yo de los mayores aprendizajes que me he llevado en los últimos años ha sido ver que al final tener eso, intentar tener ese sobrecontrol en la vida te va a traer más sufrimiento innecesario, porque es lo que tú dices, al final esas cosas, la mayoría son incontrolables, ¿no? Sí. Y hay que saber diferenciar. ¿Qué aprendizajes pudiste llevarte de esa época? Uf, no lo sé. A ver, enumerar alguno así a primeras sería complicado. Ujú. Pero todo, o sea, yo creo que todo. Principalmente lo que te he dicho, a ver que había cosas que antes tampoco podía hacer y no le prestaba atención y que ahora también hay cosas que no puedo hacer y no pasa nada. O sea, al final todo esto, a mí el accidente me ayuda a relativizar en general todo. Ujú. Creo que en la vida hay muchas cosas que son blancas y negras, pero hay muchas otras cosas que son grises también. Y al final las personas podemos ser y debemos aceptar que podemos ser muy duales y podemos cambiar y podemos equivocarnos y podemos no ser perfectas y podemos tener sueños que se rompan y que no se consigan, pero la vida sigue y todo sigue. Entonces, y siempre hay una oportunidad de tirar hacia adelante. Y aunque todo se ponga negro, los días malos duran lo mismo, 24 horas y pasará y vendrá otra oportunidad. Entonces, el accidente yo creo que en el fondo, si tuviera que decir algo,
te ayuda a esto, a relativizar. Aunque ni somos tan buenos antes, ni somos tan malos después, que la vida continúa y que si quieres quedarte en este caso, en el barro, en la mierda, no te preocupes, quédate lo que necesites y el tiempo que sea. Pero mañana, si quieres salir, podrás salir y podrás buscarle la luz a ese mal momento o tirar hacia adelante con sueños y con metas que aunque hoy no ves, mañana puede que lo veas. Y esto yo creo que en el fondo fue un poco lo que me ayudó. También es verdad que en mi caso concreto, no sé hasta qué punto yo esto ya en el fondo lo tenía, gracias, por ejemplo, entre otras cosas, al deporte, a mi educación, a mi entorno familiar. Eh, Quizás algo había ya y que gracias a eso el accidente todo lo reflejó o todo lo incrementó a todo lo que pasó. Yo creo que pensar que sí. Creo que el hecho de haber tenido siempre el deporte vinculado a mi vida y la forma en la que mis padres me educaron, eh, creo que al final mm, hizo que también pudiera salir del accidente de la forma en la que lo hice. Que no digo que sea la mejor, ni que sea, o sea, tampoco estoy aquí poniendo mi ejemplo como un ejemplo para todo. Pero a mí sí me ha servido y creo que en mi caso, pues, me ayudó. Claro, porque tú ya practicabas deporte antes. Sí, yo he practicado deporte siempre, toda mi vida. Ujú, De forma natural, ¿eh? Como ujú. cualquier niño que empieza actividades extraescolares de pequeño y lo que pasa es que a medida que iban pasando los años se iban cogiendo un poquito más de protagonismo en mi vida, pero nada, nada extraordinario. Es verdad que en natación luego de los 12 a los 17 años sí que tuvo un calado importante porque entrenaba a diario en un centro de tecnificación, dedicándole mucho tiempo, Ujú. pero igual que dedicaba a mis otras obligaciones como estudiante con esa época, estudiaba y entrenaba. Que en el fondo es verdad que ahora puede que esté más normalizado, antes era el raro del colegio, porque me acuerdo que llegaba a entrenar al instituto, llegaba de haber entrenado ya una hora y pico de natación y eso no era muy común. Pero bueno, al final para mí el deporte siempre ha sido un eslabón más en mi vida y del que me siento muy orgulloso y que desde luego yo creo que incluso cuando me retire de forma profesional del deporte, más pronto que tarde, seguirá siendo el deporte algo que sea una parte más en mi día a día, en mis quehaceres. Claro, tío. O sea, tú tienes un poco, obviamente, ahora, y comentas que desde los 12 años el deporte como estilo de vida. A mí Ujú. me gusta mucho la relación entre el deporte y la mente. ¿Cómo has visto tú que te ha ayudado a nivel mental a superar Jo, mira, etapas por o... eso es lo que te Ujú. decía, eso es lo que te decía. Mira, yo creo que además es súper interesante esto que comentas, son porque al final para mí también lo es, y en concreto la natación. Para mí creo que es Vale. uno de los deportes que mentalmente te hacen más duros. Porque mira, para mí el deporte en general, y tú, bueno, tú lo sabes, es pasas mucho tiempo contigo mismo, y con tu lado más oscuro y tu lado más de luz, digamos. Ujú. Estás continuamente superando esa parte de ti que te dice, no puedo, estoy cansado, me duele todo, qué pereza, está lloviendo. Todos esos inputs negativos están dentro de ti y con el deporte no hay, estás continuamente enfrentándote a ellos. Siempre, siempre. Siempre, de forma continua. Estímulos negativos. Pero por el contrario, también empiezas a generar y a crear estímulos positivos que luchan contra todo eso. Y luego la satisfacción de superarlos, la energía y la satisfacción, y eso es, bueno, todo lo que genera, incluso a nivel fisiológico ya demostrado, todo eso al final te va ayudando a convertirte en una persona capaz de luego superar otros baches que puedan aparecer en tu vida y que te provoquen los mismos sentimientos de no puedo, no soy capaz de superar esto y demás, pero ya te has enfrentado a eso de alguna otra forma similar y te ayuda a enfrentarte a ello. La natación digo por eso, porque la natación encima te enfrentas es un deporte solitario donde no puedes hablar ni con los demás, donde muy monótono es ir hacia una punta de la piscina, volver, dar vueltas, dar vueltas. Y eso yo creo que al final sí que los deportistas en concreto o los deportistas en general y más en concreto los nadadores son los que creo que en este aspecto mental generan un plus para que luego el día de mañana puedan tener ya no más herramientas, sino que estén más familiarizados a enfrentarse a esa parte más oscura que al final a todos nos va a llegar algún momento complicado de decir, "Ah, no valgo para esto, no estoy preparado".
y nos va a tocar sacar eso que quizás un deportista ya haya sacado. Me parece brutal lo que comentas, porque si yo he visto algún beneficio haciendo deporte es justo con lo que tú dices, de decirme, no puedo hacer esto en el deporte, como pasar ese umbral, pasar ese límite y después llevármelo a otra circunstancia, ya sea Sí. del trabajo o una circunstancia personal y decir, joder, si he podido aquí, ¿cómo no voy a poder hacer esto? Pero me ha sorprendido mucho lo que has comentado. ¿Los deportistas de élite también tenéis todos esos pensamientos limitantes continuamente en la cabeza? ¿Vivís eso entrenando en competiciones? Yo personalmente sí. Yo en todas las competiciones me pongo nervioso, en mayor o menor medida, pero en todas me pongo nervioso. En todas tengo dudas. Seguramente en las que más fuerte llego, más miedo tengo y más incertidumbre me generan, porque dices, joder, a ver si todo lo que he preparado hasta ahora no me toca sacarlo. Yo creo que todos los deportistas de élite, enfrentándose a, a una competición, aunque sea de mayor o menor nivel, pero siempre nos toca luchar contra esas partes. Lo bueno es que nosotros, claro, esto es parte de nuestra profesión y buscamos herramientas para solventarlas. Herramientas psicológicas con psicólogos deportivos, coaches, con lo que sea. Pero, y luego aparte porque esto nos lo enfrentamos de forma muy continua. Entonces, quizás sí que llegamos más preparados mentalmente para poder superar este tipo de pensamientos limitantes. Pero que todo el mundo en la élite se pone nervioso y se enfrenta a su parte también más oscura ante una situación, yo creo que estoy convencido de que todo el mundo lo hace. Lo que pasa es que es lo que te digo. Quizás nosotros también estamos más acostumbrados a lidiar con ello y hacer que esa parte no nos domine, sino reconocerla, admitirla y luchar contra ella. Claro, es interesante lo que comentas porque sería un poco entender y conocer nuestra mente sabiendo que vamos a tener esos pensamientos limitantes, ¿no? Yo en concreto, sí, porque te quería preguntar, Sí, aparte del psicólogo, coach, en el momento específico, cuando, como bien dices, tú estás solo, yo una de las cosas que hago es un poco darme galletas mentales, ¿no? Ese momento de me viene un pensamiento limitante y como que recuerdo otro momento que ya he superado sí. o me digo un mantra poderoso para impulsarme. Tú, como justo en el momento, ¿no? Ya no tanto preparación, que también sería interesante esa parte mental que dices que te preparas, sino justo en el momento, ¿cuál es la herramienta que más te sirve para, coño, para al final superar ese límite mental que te estás Sí. autoimponiendo? Bueno, a mí personalmente lo que me ayuda mucho siempre es el trabajo previo y el entrenamiento. O sea, cuando tú llevas a una competición, si sabes que llegas preparado, llegas mentalmente con los deberes hechos y luego intentas también, sí, los anclajes típicos también para no perder la concentración y estar siempre metido en las circunstancias. Es verdad que, por ejemplo, del triatlón a la natación cambia mucho. Yo como nadador era todo muy mecanizado porque al final casi tienes poco tiempo de reacción y tienes sobre todo pocos agentes externos que puedan cambiar un poco las situaciones. En una piscina, que sabes que es de 25 de 50, es 50 seguramente si es olímpica, nada sin braza, es ir y volver, 50 metros, la salida, es reaccionar rápido, el viraje, el estilo, todo esto ya lo tienes interiorizado, entonces hay pocas cosas que te puedan hacer un poco perder la concentración, más allá de la presión y todo esto, que evidentemente sí que está. Y claro, en triatlón hay un componente muy grande de circunstancias que pueden influenciar en tu concentración en una competición. No es lo mismo nada en el mar que nada en el río, en un lago, que si el día está frío, si hace calor, si llueve, si no. Entonces hay una parte muy grande de cosas que no puedes controlar. Entonces, llegar preparado, llegar centrado, tener todo muy mecanizado de qué es lo que tengo que hacer, cuál es mi sector más fuerte. Tenemos en bici, por ejemplo, tiras de vatios, que tú sabes cuáles son tus umbrales donde te puedes mover. En carrera tienes el ritmo. Yo voy a tanto el kilómetro, sé que puedo correr a esta velocidad. Eh, son muchas cosas que puedes intentar coger a tu favor para luchar con todas estas pequeñas, a lo mejor, eh, mm, pensamientos intrusivos que te puedan surgir. Pero al final yo, por ejemplo, este año para mí, yo me he enfrentado mucho a mucha parte de esto durante todo este final de la temporada pasada y principio de esta. Perdí un poco la confianza en mí a nivel mental. Siempre he sido un animal competitivo y desde después del Campeonato del Mundo del año pasado entré en un bloqueo casi mental de bajarme a correr y bajarme derrotado, nada ambicioso y me ha costado muchísimo, muchísimo salir de ahí.
Y lo he hecho a base, pues eso, de trabajo con el psicólogo, de confiar en que en el fondo seguía siendo yo y sobre todo buscando el rendimiento más allá del resultado. Sabiendo que si entrenaba como lo hacía y si cogía confianza en mi día a día real de entrenamiento, el rendimiento llegaría. Y si llegaría el rendimiento, llegaría el resultado. Y si el resultado no llega, al final yo hago deporte por rendimiento, no lo hago por resultado. Entonces, la consecuencia antes o después caería. Y en el fondo así ha hecho. He conseguido, afortunadamente, he conseguido llegar a finales de temporada siendo el que siempre fui. Claro, tío, es muy interesante lo que has comentado y te agradezco que te abras tanto, ¿no? Con el tema de la confianza, porque yo creo que muchas veces cuando las personas en nuestro trabajo empezamos algo nuevo, pues nos falta mucho esa confianza. Sin embargo, tú has visto, tú has experimentado cómo te ha pasado, pues teniendo ya un largo recorrido. ¿Qué crees que pasa en tu mente o que suele pasar para que esa confianza vaya variando y no estés tú totalmente, seguro de ti mismo, ¿no? Si se podría decir. Bueno, en mi caso particular han sido muchas cosas. Seguramente la principal fue o ha sido que yo, bueno, en deporte paralímpico nos dividen en diferentes categorías para intentar competir en igualdad de condiciones según nuestra discapacidad con los rivales. Y en mi caso, mi categoría está, competimos afectados de brazo total, como yo, con afectados de amputaciones de pierna por debajo de la rodilla. Entonces, esto para mí y para el Comité Internacional, de hecho, que también nos lo ha reconocido así, nosotros estamos en desventaja con ellos. Partimos de una desigualdad en nuestra propia categoría. ¿Esto qué ha hecho? Pues que he pasado a tener no tan buenos resultados como antes. Y cada vez con la inclusión de nuevos rivales, con mucha menos discapacidad que los que ya estaban y que todavía ponen las cosas menos difíciles. ¿Por qué? Porque no compito en igualdad de condiciones. Entonces, yo creo que esto ha sido un poco lo que más mella a nivel mental me ha hecho. El verme que a pesar de todos mis entrenamientos no estaba y era imposible, es lo que poco a poco a lo mejor no saber gestionar esto y no saber aceptarlo fue lo que me fue hundiendo un poquito más de total, ¿para qué? ¿Para qué estoy haciendo si no tengo opciones de reales? Pero afortunadamente luego, pues eso, el trabajo mental de decir, bueno, es que al final yo no estoy aquí. Primero o sea, dentro de lo que cabe, yo tengo un currículum deportivo que hubiera firmado desde que, si me lo hice en el primer año que empezaba. Entonces, ya no tengo que demostrar nada a nadie a nivel de resultados. Estoy pleno después de la medalla que gané en Tokio. A nivel deportivo no necesito nada más. Y estoy aquí en el deporte por lo que te he dicho, no por medallas, sino por buscar mi mejor versión a nivel deportivo. Entonces, el hecho de aceptar esto y decir, bueno, escucha, pues ya está, hasta donde se dé de la mejor forma que sea posible. Y buscar esa maestría a la hora del rendimiento es lo que me hizo un poco recuperar mi ambición de decir, bueno, ya está, no pasa nada, quedaré el último, o el noveno, o el cuarto, o el primero, da igual, pero aquí estoy por ser mejor deportista. Y al final una cosa llegó y luego llegó la siguiente. El hecho de ser el mejor deportista, pues al final me ha permitido volver a ser también competitivo y volver a tener resultados también, incluso con estos atletas que te digo que a priori tienen más ventaja que yo en la categoría. Qué interesante, tío. Es como cambiar un poco la mentalidad de centrarte más en el rendimiento que el resultado y cuando Sí, hacer eso acaban llegando los resultados justamente, sí, ¿no? exacto. Sí, sí. En mi caso sí que ha sido así. No, no siempre suele pasar, pero el hecho de liberarme un poco del resultado y centrarme en mi rendimiento ha sido lo que ha cambiado un poco la situación a nivel mental. Claro, tío. ¿Y cómo es el día a día de un deportista de élite? ¿De un deportista, perdona? De élite, un deportista como tú que al Mm. final vivís enfocados en la competición, ¿cómo es un día a día? Bueno, he de decir que en el fondo no creo que mi vida sea la de un deportista de élite, Vale. porque al final soy padre de dos hijos, uno de ellos de un primer matrimonio del que estoy divorciado, de un bebé de un añito recién hecho. Entonces, yo creo que no es la situación. Tengo 38 años ya también, lo haré en noviembre. Entonces, yo creo que un deportista de élite a estas circunstancias ya está casi o retirado o a puntito. Entonces, mi ejemplo como deportista de élite no creo que sea, porque al final yo no hago concentraciones, no. Hay ciertas cosas que un deportista de élite o incluso con los rivales con los que me enfrento sí que hacen porque es lo que tienen que hacer, pero yo ni quiero ni lo voy a hacer porque
como te he dicho antes al principio en mi presentación, soy igual de deportista que de padre y jamás una cosa Ujú. pisará la otra, aunque a veces, desgraciadamente, así ha tenido que ser. Entonces, yo no voy a dejar de ser, de ir a recoger a mis hijos por las tardes y llevarles a las actividades extraescolares, por si tengo que diferenciar los entrenos y descansar entre previa a uno, no. Yo dejo a mi hijo el mayor, por ejemplo, por la mañana en el cole y tengo hasta la hora de comer para entrenar, porque a la hora de comer después le voy a recoger a él y luego estaré con el pequeño y con mi mujer para que ella también vaya a entrenar. Entonces, mi situación es la que es, estoy súper orgulloso de lo que es, pero no es la idónea, porque sobre lo que te digo, sobre todo es a la hora de diferenciar los descansos y las concentraciones para una competición. Pero bueno, esto afortunadamente yo creo que juega a mi favor. ¿Por qué? Pues porque tengo un entorno estable, que me quiere, que me apoya, que me entiende y, y aparte que es el que yo he elegido. Entonces, yo creo que esto va en mi favor. Qué guay, tío. ¿Cómo gestionas un poco la disciplina diaria para enfrentarte a diferentes competiciones después de tanto tiempo? ¿Cómo enfoco la disciplina? Sí, ¿cómo es de importante para ti la Todo, todo. disciplina? ¿Cómo influye la Sí, motivación? la disciplina y la perseverancia al final es la clave. Yo, por ejemplo, o sea, lo que te decía, he conseguido muchísimas cosas a nivel deportivo y antes, después del accidente, en el accidente, en diferentes deportes, y yo creo que no soy una persona talentosa o no tengo un talento innato del que me pueda aprovechar. Pero sí que tengo algo a mi favor que es eso, la perseverancia y la constancia. Lo que te dije antes, que a lo mejor quizás el hecho de saber relativizar, perdón, y no pensar que cuando todo va bien ya hay mucho hecho y ya prácticamente puedo cambiar, y cuando las cosas van mal sentirse que eres un mierda, no, no. Pico y pala desde el primer momento hasta el último, porque en el fondo el trabajo es el que gana siempre. Y el que está ahí luchando cada día y entrenando, si tú no entrenas a su mismo nivel, al final te pasará por el lado. Entonces, yo creo que para mí, ya no la disciplina, sino la constancia es la clave para que un deportista llegue. Antes, por ejemplo, incluso hablando a nivel un poco más, entre comillas, técnico, porque yo estoy alejado de todo lo técnico, para eso tengo mis entrenadores. eh, Antes se hacían incluso muchos picos de forma a lo largo de la temporada para lo que tú tenías mucha carga, llegabas a una competición, luego descargabas. Y yo creo que cada año es al contrario, vas en un continuo, mantienes un nivel de autoexigencia muy grande y eso es como al año siguiente no partes del mismo punto en el que acabaste la temporada, pero partes más arriba del comienzo de la temporada del año anterior. Entonces todo eso se va retroalimentando y la constancia, bajo mi punto de vista, es lo que me ha servido para ser competitivo durante todos estos años. Qué guay, tío. Me gusta mucho porque tu mentalidad es mucho de trabajo duro y ser tu mejor versión. ¿Cómo enfocas un poco ese camino en un proceso diario hacia siempre buscar un poco más sin llegar a fatigarte y a exigirte demasiado a nivel mental? Bueno, yo de momento sigo buscando porque creo que todavía no he llegado a mi máximo rendimiento. Aunque creo que estoy bastante cerca. De hecho, creo que este año, incluso habiéndome roto el Aquiles hace 2 años, eh, creo que he llegado a mi mejor momento deportivo. Es curioso porque creo que estoy mejor que en los Juegos de Tokio y es posible que me quede fuera de los Juegos de París, pero las circunstancias del deporte y de las características de las clases que te decía de paratriatlón y todo eso, pues da este tipo de circunstancias. Ujú. Entonces, como yo lo que busco es ser lo mejor deportista posible, todo el trabajo que hago diario va en base a eso. También soy de los que piensan de que el día que llegue a ese techo, es posible que eche un paso atrás y seguiré de otra forma, pero ya con otro nivel de exigencia. Por lo que te digo, para mí el deporte es rendimiento y si ya no puedo tener un rendimiento, pues hasta aquí llegué, ha sido un placer, gracias a todos y a otra cosa. Creo que, o yo lo veo así de momento, Ujú. el deporte de competición y el deporte de élite. Luego tendré que cambiar también mi mentalidad y aprender a ver el deporte de otra forma, a ver un deporte más no tanto de competición, sino más de disfrute y de sociabilizar y de otro tipo de cosas. Pero lo que yo entiendo por deporte de élite tiene como fundamento la mejora de tu rendimiento y de
de ti como deportista. Y una vez que llegas a tu tope, hay que disfrutarlo, aceptarlo y luego que cada uno haga lo que quiera, así que es seguir continuando, pero yo soy de los que prefieren hacer como un Tony Cross, que está tan presente en estos últimos momentos. Me retiro arriba del todo y que sí, que puedo jugar, pero ¿para qué? Si ya he llegado a lo mejor que podía dar. Ahora, pues otra cosa, que la vida sigue y continúa. Claro. Y en esta búsqueda de tu mejor versión, de siempre la mejora diaria, ¿crees que hay un límite? Sí, espero que sí. Espero que sí. Sí, no, al final, sí, claro que sí. Y luego porque al final hay muchas características, lo que te decía, que puedes controlar, o que no puedes controlar, mejor dicho. Ujú. Eh, Quizás la forma en la que yo vivo ahora el deporte, la constancia, se me pilla con 26 años, la experiencia de los 37, con la juventud de los 26, con el entrenador que tengo ahora, con la situación personal que tengo ahora, pues quizás sí se podría rascar mucho más. Pero lo que te digo, hoy en día, eh, yo soy como deportista lo que soy también como otro tipo de mis facetas, como soy como padre, como soy como marido, como soy como familiar. Entonces, todo eso es un convenio que hace que tenga los resultados que tengo. Entonces, el máximo que puedo llegar ahora son con las circunstancias que tengo y esas circunstancias son las que me permiten dar el máximo con todo lo que conlleva. Eh, Quizás mi máximo está cerca, quizás podría estar más lejos de lo que sea si pudiera o si cambiara, a pesar de tener lo que te digo, los 38 que ahora, si empezara a irme de concentración a altura X momentos del año durante 21 días, que es el ciclo más o menos que se suele subir en altura, de aquí a los Juegos de París, o perdón, de París no, de Los Ángeles, que son los siguientes, quizás pueda dar un salto más grande, pues quizás, pero creo que tampoco es el momento. O sea, me refiero, no, no creo que fuera con 30 en fin, son un cúmulo de situaciones que también hay que tener en cuenta. Entonces, yo Ujú. creo que todo tiene una época, un momento, que se puede alcanzar el máximo con muchas aristas que afortunadamente sí que se controlan, la mental, o sea, la capacidad mental, el trabajo con psicólogos, la nutrición, el descanso. Hoy en día hay muchísimas facetas que antes no estaban, pero luego está una parte personal que en mi caso pesa mucho y hace que también todo sea también un poco quizás más fácil, no lo sé. Claro, claro. Lo entiendo, tío. Vi en el podcast donde te conocí que te gustaba mucho la filosofía. No sé si habías sido también estudiante de Sí, filosofía. sí, sí. Y sí, cómo te ha ayudado, ¿no? Todo ese amor a la filosofía y todo ese conocimiento en tu día a día como deportista. Pues mira, la verdad que la filosofía llegó un poquito por casualidad porque mi primera novia con 16 años, su Ujú. vecino, que era también medio familiar de ella, era el decano de filosofía y hacíamos cenas conjuntos en su casa en verano y él hablaba de la filosofía, filosofía clásica, de mitos y demás y me encantaba. Y al final fui estudiante de filosofía. No llegué a acabar la asignatura por nada, por no asignaturas, pero siempre me encantó, me encantó. Y principalmente lo que me ayudó es a tener un pensamiento crítico ante las cosas. En generar mi propio pensamiento, en aceptar y empatizar con el punto de vista que tiene todo el mundo sobre cualquier circunstancia, que aunque sea diferente a lo que tú piensas, es igual de válido que el suyo, que el tuyo, perdón, pero luego a generar tu propio criterio y a no creerte nada de lo que te digan, sino a saber absorber y crear tu propia opinión ante las cosas y eso, y ser crítico ante las circunstancias y intentar superarse, bueno, ya eso que está tan de moda, de la capacidad estoica ante las circunstancias, pues todo eso, en fin, ha hecho, me entró con el amor a la filosofía y la verdad que me gusta, es una cosa que de vez en cuando me encanta leer mitos y al final la filosofía griega es la base de la cultura de Occidente y es bonito recordarlo. Sí. ¿Practicas algún tipo de filosofía concreta? No, no, en el fondo no. Me gusta la filosofía clásica, Ujú. la época, de hecho, mira, ahora a mi hijo le regalé un atlas de mitos de la filosofía griega y se lo acaba justo esta mañana. Y me Ujú. gusta hablarlo con él y bueno, en fin, es una forma creo que bonita. Claro, es que al final la filosofía, a pesar de que hoy en día y actualmente está perdiendo prestigio a nivel académico, porque incluso se le quiso quitar peso en las pruebas de la universidad y todo eso, en las pruebas de acceso a la universidad,
es que la filosofía es la base de todo el conocimiento humano. La inquietud por preguntarse cómo funciona el universo, cómo funcionamos nosotros, cómo funciona nuestro cerebro, todo eso nace de la filosofía. Entonces, para mí es hacer filosofía, me encanta filosofiar y hablar de todo y preguntarme y entonces, por ejemplo, eso lo disfruto ahora mucho con mi hijo, con el mayor, que tiene 7 años y está en la típica de por qué es de todo. Y es divertido enfocarlo un poquito desde esa parte también de empezar a preguntarse el porqué de las cosas y buscar esa curiosidad, eso es filosofía. Totalmente. ¿Tienes algún hábito que te ayude mucho en tu día a día a ganar fortaleza mental? ¿Algún hábito en concreto? No. No, yo creo que nada en concreto. No soy una persona muy... De hecho, creo que uno de mis... Bueno, creo que es algo de mis puntos a favor, pero que de hecho es una cosa que siempre me diferencia de mi padre. Mi padre es una persona muy meticulosa y muy calculadora y que se pone siempre el paso A, el paso B, el paso C y todo para tener un poco controlado. Y es una persona que fluye un poquito de eso. Intenta tener un equilibrio entre quiero hacer esto, pero luego ya veremos cómo evolucionan las cosas. Entonces, no soy una persona, entre comillas, metódica. Me dejo llevar un poco y fluir por las cosas, siempre dentro de un orden, pero no soy una persona ni maniática ni que va. Que va. Sí, ha sido un poco más con el deporte, ¿no? Como comentabas antes. Sí, y lo que te digo, porque al final tengo la suerte de que siempre me he rodeado de gente que sabe mucho y en la que he confiado. Entonces, yo soy un buen segundo. Tú dime qué tengo que hacer y yo lo voy a hacer. No te voy a fallar. Pero marca tú el camino y yo me adapto y voy por donde me digas. Qué interesante, tío. Pues quería preguntarte un poco ya terminando. ¿Eres lector? ¿Lees buenos libros? Sí, he sido un lector tardío, porque de pequeño en el colegio eh, me odiaba leer. Esto de que me obligaban a leer libros que a mí ni me iban ni me venían, no me gustaba nada. Y fue a raíz del accidente y de empezar a buscar libros de historias de personas que me emocionaron. Cuando empecé a decantarme por la lectura. Y empezar otra vez a empaparme un poco de la pasión de leer y de encontrar. Empecé sobre todo por las historias de personas que me llevaban un poco, digamos, a la patata y encontrar ganas de emocionarme. Y luego más, a raíz de eso sí que empecé con, bueno, evidentemente en filosofía tocó leer un montón, pero luego es verdad que buscando libros más de pensamiento y de formas de reflexivas de la vida también me gustan. Pero sí, es verdad que justo he acabado ahora un máster de gestión deportiva y tenía la lectura apartada porque tenía que estudiar y tenía poco tiempo y al final si no dedicaba a sacar el máster no me daba. De hecho mi hijo uno me decía, no, tú no lees mucho papá, y le digo, no, sí que leo, pero no leo. Lo que pasa es que ya no hay libros físicos. Y de hecho es verdad que ese aprecio del tener libros físicos a mí sí que me gusta más que leer en tablets o en ordenador. Parece que le quita un poco de romanticismo. Sí, sí, a mí también. Yo todo lo que leo lo suelo leer en papel. ¿Algún libro así que te haya inspirado? Mira, de los primeros de historias de estas que te cuento de superación, el de María de Villota, Vale. joder, me marcó, me pasé llorando todo el libro. Porque además es que me acuerdo que falleció ella el día antes de la presentación o algo así. Y entonces el Joder. libro, el libro es continuamente pensando en el futuro, hablando del futuro, hablando de las cosas que le quería devolver a la familia por todo lo que había hecho sufrir. Joder, me marcó tanto que se lo llevo como dentro de decir, vaya ejemplo de mujer. Y qué pena de todo lo que tenía por hacer y todo lo que quería devolver, de todo del sufrimiento que decía ella que había plasmado su familia. Y luego, bueno, de Víctor Frank, el nombre del que ha sentido Me lo acabo de es una... releer. Es buenísimo, tío. Yo lo tengo apuntado para Sí, releérmelo, es porque buenísimo. yo creo que de esto de vez en cuando hay que leerlo alguna vez Sí, y decir, o sea, ver en una situación tan inhumana que alguien pueda tener esa mentalidad de decir, bueno, aquí soy yo quien marca los límites de mi mente y buah, es espectacular. es increíble. Entonces, Ese libro es increíble. sí, y ahora estoy leyendo el de... lo que pasa es que lo tengo un poco apartado. Bueno, me empecé a leer ahora en los viajes el de
¿cómo se llama? El psicólogo este, está Emilio Rojas, es el padre de Marian Rojas, el Enrique, de las emociones. Enrique Rojas, Enrique eso, perdón. Rojas. El de las emociones, lo empecé a leer y lo que pasa es que no, la verdad que no le he cogido continuidad y creo que voy a empezar a leerlo porque no lleva, otra vez de nuevo, porque no lleva mucho leído y le he perdido el hilo, pero sí, sí. Qué buena, tío. Pues muchas gracias por esas recomendaciones de libro. Y como última pregunta, ¿así alguna persona ahora que has conocido Sin Límites que pueda venir aquí y podamos aprender de ella como he hecho contigo? Eh, uh, mm, Que tú conozcas, claro, que sí, pueda sí, decir. sí, claro, claro. No, afortunadamente, te iba a decir, afortunadamente tengo infinidad de compañeros con historias brutales, Ujú. brutales de las que aprender y llevarte algo dentro con ellos, porque, joder, en el mundo paralímpico hay historias detrás muy, de mucha resiliencia, de mucha resiliencia. Y quizás no todas tienen que ver con la discapacidad, ¿eh? Ujú. Va con mucho más allá. En el mundo del triatlón tiene muchas, mira, de hecho, Cristian me parece que es un compañero que ya está conectado por aquí, que incluso ha escrito un triatleta de Valencia, de Puerto Sagunto, que además también es padre de familia y tiene una lesión de brazo como yo. Es Ujú. un ejemplo como muchos. Pero bueno, Ricardo Ten, porque sí, además creo que ponía el ejemplo de Ricardo Ten, otro deportista paralímpico brutal. En fin, tengo la suerte de poder tener muchos ejemplos cerca. Perfecto, los apunto por aquí. Sí, Cristian te decía a ti, ejemplo, ¿no? Lo que después tú le has devuelto. Sí, pues él es otro también, otro claro ejemplo de que la vida te da siempre oportunidad y que a pesar de las circunstancias, eh, el camino empieza contigo, no viene de atrás y parte de uno mismo. Vale, también por leer lo último que han puesto en la comunidad, ha sido un poco pues decirte que la edad no es un obstáculo, ¿no? Has hablado un poco de la edad, ¿lo ves realmente como un obstáculo? ¿Lo ves como un límite? No, a ver, la edad es un privilegio. El día que no compramos años estamos jodidos. O sea, eso sí que será eso sí que será un problema. Eh, pero eh, claro que es un límite, pero es que no pasa nada. Al final tenemos que intentar un poco derribar el mito este de Peter Pan y de querer ser jóvenes siempre. Que no vamos, que vamos a envejecer y vamos a dejar de hacer cosas que antes no hacíamos. Pero no pasa nada. No, o sea, no pasa nada. Yo creo que todo tiene un momento, todo tiene un límite, todo tiene un tiempo en la vida y es igual de fantástico correr un triatlón, los 5.000 por debajo de 3:30 como ir al pádel con tus amigos a echar un partidito, picarte y tomarte dos cervezas. Todo tiene su momento en la vida. Y envejecer también te tiene que ayudar a saber disfrutar de unas cosas y de otras que antes sí y que antes no. No sé. O sea, yo es que en el momento, o sea, soy real, o sea, yo soy positivo pero también soy realista. Y me enfrento a rivales que tienen 18 años menos que yo y 10 años menos que yo. Entonces, yo soy muy bueno y soy pero ante la edad poco se puede hacer y no pasa nada. No lo digo desde un punto de vista negativo ni nada, lo digo desde la realidad. Creo que es que hablar de esto como parte del proceso de vida y naturalizarlo, creo que es mejor que tener este complejo de Peter Pan y de querer seguir haciendo cosas con 40 años que hacías con 20. No me parece, eso sí que me parece ridículo bajo mi punto de vista, pero bueno, es mi forma de ser. Qué guay, tío. Pues me ha flipado tu mentalidad. Esto ha sido Sin Límites. Decirle a todas las personas que la hayan visto por aquí en directo que pueden seguirme y lo subiré en YouTube y en las demás plataformas para que podáis verla completa por si os habéis unido en cualquier momento. Y bueno, tío, a ti, Alex, que descanses, que muchísimas gracias por el tiempo que me has Un dedicado placer. y que ha sido un gusto y he aprendido muchísimo de ti. Muchas gracias. Un placer. Ha sido un orgullo. Cuídate. Un abrazo fuerte. Chao. Hasta luego a todos.